hoy tenemos muchos temas de los que vamos a hablar, temas que fueron noticia en la semana y avances importantísimos dentro de la investigación, o realmente una investigación que no avanza, pero desde la filtración periodística, desde la información, lo que se denunció del Partido Liberal respecto al caso Rodrigo Quintana. ¿Quiénes manejan la Policía Nacional en este país? ¿Quiénes manejan el Ministerio del Interior? Cuando se dice cualquiera puede hablar con el comandante y se justifica así desde organismos del Estado que gerentes del grupo Cartes inclusive manejen procedimientos de la Senat como se dio en algún momento. Hoy vamos a hacer un cruce que es interesante. Además del cruce de llamadas, vamos a hacer un contraste con lo que pasaba en el Congreso, puntualmente en el momento en el que se hacían las llamadas. Pero antes quiero contarles esto. Lo que tengo en mi mano es el documento de respuesta del Instituto de Previsión Social a la pregunta que le hicimos respecto a la presencia de KPC dentro del Instituto de Previsión Social. Puntualmente, lo que le pedíamos a la gente del Instituto de Previsión Social es que nos dé mes por mes el número de gente con KPC para de alguna manera tratar de dimensionar lo que estaba pasando en el Hospital Central del IPS. La pregunta hecha, para que ustedes se hagan una idea, mientras vemos imágenes de lo que era aquel momento del recorrido que hacíamos en el Instituto de Previsión Social. Los puntos señalados en el pedido de este informe tienen que ver con medidas de bioseguridad que se tomaron a partir de la presencia de KPC desde el año 2012, entre enero del 2012 y junio del presente año. Datos individualizados mes a mes, indicando los servicios en los que se registraron estos casos. Además, el reporte de las medidas de bioseguridad tomadas en ese periodo de tiempo para evitar el contagio de la bacteria y la compra de medicamentos utilizados para el tratamiento de los pacientes infectados y colonizados. En este último caso, la solicitud que realizamos puntualmente al Instituto de Previsión Social fue además describir medicamentos comprados, montos gastados, fecha de compra y laboratorios adjudicados para la provisión de los medicamentos, esto amparado en el artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo que nos respondió, Enrique, el Instituto de Previsión Social, y permítanme el término, es un mamarracho. No nos dio un solo elemento que guarde relación con un desglose mes por mes. No nos respondió respecto a las medidas de bioseguridad puntuales que fueron tomadas, en qué áreas en particular, y tampoco el Instituto de Previsión Social nos respondió de manera precisa y puntual los medicamentos que fueron comprados y los montos que fueron invertidos en la compra de los medicamentos de las personas que tienen KPC dentro de esta institución. Esto que responde el Instituto de Previsión Social, esto que responde el IPS, es una burla para los asegurados. Primero es una burla para el derecho al acceso a la información pública. Me decía alguien a través de las redes sociales, pero ¿quién sos vos para que te responda el presidente de una institución? Les quiero decir, mis estimados, que a partir de la vigencia de esta ley, a partir de la vigencia de esta norma, cualquier ciudadano paraguayo tiene derecho a acceder a información pública. Información pública en la forma en la que es solicitada. Esto que respondió el Instituto de Previsión Social y que les vamos a mostrar esta noche en un desglose, detalle por detalle, es verdaderamente, Enrique, lamentable. Y es una vergüenza porque, arrancando con que es una violación a la ley de acceso a la información pública, hubo una demora mayor a la que establece el plazo, porque tiene un plazo de 15 días. La respuesta llegó pasando ya los 15 días de haber hecho la consulta. No respondieron respecto a los medicamentos utilizados. Se le había preguntado mes por mes cuántos casos tenían y en qué áreas. Tampoco hubo una respuesta, ninguna sola respuesta específicamente a las áreas. Y sí hubo una respuesta
respecto a los casos, pero sacando un promedio total, un número genérico. Nosotros queríamos saber cuántos casos por área mes a mes detectó el IPS desde el 2012 hasta hoy. Imaginábamos que iban a ser datos muy sencillos, que tenían ellos, hay una dirección que se encarga supuestamente de eso. Vino la directora acá. Y supuestamente lo tenía mapeado desde un primer momento. Es lo que dijeron, el presidente de IPS, después de haber estado en AM, se recorrió un montón de medios, habló con todo el mundo, decía, estábamos preparando la respuesta para AM, porque se generó una duda respecto al tema KPC. Situación que fue minimizada por autoridades de IPS diciendo que era un gusano que pululaba entre la basura, que tenían todo mapeado, que era una situación absolutamente controlada. Fíjense qué tan mapeado tenían, que los números son en promedio, nos dan números generales, entre tal y tal, a nivel promedio, entonces destacamos un promedio de tal. No saben, o creemos que no saben, en qué áreas hay KPC dentro de IPS. Y esa suposición nos permitimos hacer teniendo en cuenta que la pregunta fue tan específica y la respuesta fue tan genérica, fue una burla, además de una clara violación a la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta noche les vamos a mostrar esto con detalles para que ustedes puedan ver qué fue lo que pasó. Pero también esta noche, fíjense ustedes, lo que pasaba en el Congreso de la Nación y el momento en el que se daban los cruces de llamadas con altos mandos de la Policía Nacional, con altos mandos de los que estaban de alguna manera dentro de la cadena de mando de las fuerzas policiales, pero también algo que nos sorprende, Enrique, la presencia de más personas ligadas al entorno del presidente de la República, pero que no tienen ninguna atribución dentro de la cadena de mando. Lo que esta noche vamos a mostrar en AM y vamos a tener presencia aquí de algunos de los protagonistas de este tema en particular, para que puedan dar su versión, para que puedan hacer su descargo, es un desglose de las horas puntuales en las que se daban estas llamadas telefónicas y qué es lo que pasaba en el Congreso en ese mismo instante. Así es, porque vamos a publicar hoy en exclusiva en AM algunos datos nuevos respecto a los cruces de llamadas en el marco de la investigación por el caso de Rodrigo Quintana. Y lo que hicimos fue lo siguiente, contrastar todas las llamadas que se estaban realizando por parte de senadores, operadores políticos, gente que no tenía absolutamente, que no tiene ningún cargo público de ninguna manera, con el comandante de la Policía Nacional y en qué momentos se daban esas llamadas. Ustedes ven ahí, en este esquema que se publicó en la semana, los horarios. Lo que nosotros hicimos fue retroceder un poco la película de lo que pasaba aquel 31 de marzo. Recuerdan que AM tuvo una cobertura muy de cerca de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces revisamos la historia y decíamos, a esta hora pasaba tal cosa en la plaza, en ese preciso momento fulano de tal estaba llamando a fulano de tal a dar tal o cual orden. Ya son las conclusiones que ustedes a lo mejor podrán sacar respecto a los cruces de llamadas. ¿Qué estuvo haciendo Críspulo Sotelo durante todo el 31 de marzo y las primeras horas del 1 de abril? Y además esta noche les vamos a mostrar cuáles fueron las reacciones cuando se comenzó a publicar el tema de los cruces de llamadas, porque hubo un montón de reacciones contradictorias. Hubo gente que decía, sí, yo le llamé al comandante porque el Congreso estaba quemando, cuando que su llamada fue a la siesta, el Congreso se comenzó a quemar a la noche. Las contradicciones y la falta de una versión oficial que descolocaron a los protagonistas de esta historia. ¿Quiénes son los que hablaron con el hombre que tenía el comando operativo de la Policía Nacional? ¿Quiénes son las personas que en los momentos claves, desde la tarde, se han comunicado con quien manejaba a estos hombres que estaban ahí afuera, que se desplegaron en las cercanías del Congreso Nacional en las primeras horas, en el momento de los ataques, pero que han desaparecido cuando cerca de las 18:30 aproximadamente, un grupo de manifestantes llegó hasta el Congreso de la Nación? ¿Quién dio la orden? O por lo menos, ¿quién estaba en comunicación telefónica con quien manejaba la Policía Nacional en el momento exacto en el que la policía abandonó el Congreso de la Nación? Es otro de los temas, ahí ven algunos de los protagonistas, es uno de los temas que también vamos a desarrollar en la edición de hoy, pero seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento,
¿Qué es lo que va a pasar mañana con la manifestación de los campesinos? El día de mañana va a ser una de las jornadas donde por lo menos se anuncia con mayor presencia campesina. Se va a movilizar este grupo de labriegos que llegó hasta la capital de nuestro país para solicitar la condonación de sus deudas, el subsidio, dirán muchos, a partir de esta ley, no solo de emergencia, sino que también de soporte a aquellos que tienen menos de 30 hectáreas y que además tienen deudas de menos de 51 millones de guaraníes. Nuestro compañero Juan Carlos Lescano está en este momento en vivo con los protagonistas para poder saber qué es lo que mañana la gente tendrá que esperar desde las primeras horas a modo de adelanto en esta edición de AM. También, Juan Carlos, muy buenas noches. Santiago Enrique, buenas noches. Exactamente, nos encontramos aquí con Luis Aguayo y ya le trasladamos a él la consulta. Va a recrudecer mañana la manifestación. Concretamente, ¿a qué hora y cuáles son las acciones que van a tomar a partir de mañana, Luis? Buenas noches, Santiago, habéis otros compañeros de estudio, la audiencia, compatriotas, niños en dudas, y una buenas noches, pues yo fui de escuela. Primeramente, se ha denunciado con espacio y les agradecer justamente la predisposición de este programa. Habemos hoy montado en campaña de amedrentamiento, ni monje Yeguazú. Está hecho, vea, ve jueves, ni estoy de caro, pues todo y que más policía va a amenazar a los compañeros fuera, pe imbareima, pe joma, pe ya rata, pe ya desalojata, pe llega roteata, hoy que hay civiles. Upecha o continúa a campaña ve a ver coape. Coape Paraguay, pe como momento coape, hoy anillado la Congreso, ore mongorágico ahí, deja ahí para seguridad, sino justamente y que tomamos ore aisla. Porque está la pichá paraguayo, caracterizada siempre, y gracias justamente compatriotas solidarios, y solidarizada con la causa campesina, con la causa justamente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, o Yocopamos que Pabres de Vipea. Ahí no solamente UPEA, sino, oye, tener compañero, oye, remitido, yo ese 10.000 guaraníes, casi ahí, ango, y coeme, acuña, ya superama. Oye, instalada y pedir micrófono y que nos vaya oye, controlar camioneta del compañero Gavino Medina, que es un dirigente de la ONAG y por ende justamente de la conducción nacional. Juan Aité, oye, denunciar oye, yo coja camión, o guajina el rey Corrales, llamo coronel Oviedo, se dice que, oye, secuestrar en el camión con gente, compañeros manifestantes, ya supera Villarrica, otros endaves. Ahí grave la situación, como así también la teléfono fuera mía, hoy pinchado oye, bloquea desastre el asunto, coisa llegué por la yagüedía, entonces cuaco denuncia, hablado ya posea, como primera medida, jaupega tú ya jamás la ñande, primeramente con la ñande enduja, ñande ella, y poner la EPIO, la Coordinadora Nacional Intersectorial de Yapua, ante la grave crisis de la agricultura familiar campesina, o plantear propuestas institucionales, o plantear que el parlamentario juegas, o plantear que el Poder Ejecutivo que tú plantea, pues no plantea, y entonces por iniciativa propia lo plantea. Y gracias también a la colaboración del dirigente bancario, como de siempre, ¿Desde qué hora van a movilizarse entonces, mañana, Juanquín? La ley de rehabilitación... Un ratito, don Luis, un ratito. Para saber puntualmente, por una cuestión de tiempo nada más, Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Para no entrar, Luis, en algo que ya venimos hablando en toda la semana y esas dos denuncias me parecen importantes que las hagas, pero te pido tiempo, es lo que lastimosamente no tenemos mucho, por eso te pido muy puntualmente. Mañana, ¿a qué hora van a movilizarse ustedes? Se habla de un grupo mayor de campesinos que va a venir también. Puntualmente esas dos cosas, Luis, por una cuestión de tiempo, te pido que nos digas, por favor. Y bueno, Santiago, coerongo, copujarepe, de madrugada, coerongo, guajeta, compañero fuera. Y el martes la huejota, la máximo pico que triplica justamente, o sea que 3 veces más tu chata la fuerza movilizada de la Coordinadora Nacional Intersectorial,
Gracias compatriota por la confianza, por lo tanto la ñemonguille guaso y tala niña de monguille ya ayuda a tu compatriota, compañero ñeño en duajina ya resolver el problema de la tierra, el problema de las deudas, el problema de nuevos créditos, el problema también de los trabajadores del transporte organizado en CEPATRAP. En algún momento llegó a ustedes también, decías, una denuncia de intervenciones de teléfonos, de gente que estaba en el interior sin poder llegar hasta acá. ¿Dónde puntualmente, Luis? Hoy Coronel Oviedo, como me tocó a Villarrica, en todo el país la uña entreteneja con APE mismo a ver allá. Cuando te oye yo cojo una moca y a otro lado, y sé que a 2 cuadras y un poco. La orégola de Yeyu masiva o Yeyu de todo el país, pero a ver con provisiones, países YPA, Mandio, Abatí, Cumandá, Jaupear, Oyuica, continuar la resistencia, porque la garantía de la resistencia pasa también por las provisiones, los compañeros Cuera Huerúa, como así también de la solidaridad, y siempre apelamos a la solidaridad. ¿Qué opinión tenés? Me imagino que escuchaste, no quiero entrar a hacer interpretaciones, Luis, pero vos, si escuchaste lo que declaró a Telefuturo, a La Lupa, la ministra Lea Jiménez respecto a las movilizaciones en general, ¿qué opinión tenés? Porque en la interpretación de algunos, Lea Jiménez trató de cavernícola a los campesinos, pero sin embargo, ella en su defensa dijo que movilizarse con palos y salir a la calle a ser agresivos, eso es ser cavernícolas y ya no somos. ¿Qué interpretación vos tenés? ¿Cómo tomás lo que dijo Lea Jiménez si es que escuchaste? Primero, PTI, ministra, y pensamiento demasiado retardado. Hemos hecho en el tiempo y allá. La democracia, tengo la constitución, pero hoy garantizado la movilización, la libre movilización, y más todavía la movilización de la coordinadora promovida, hoy contemplado de la agricultura familiar campesina del artículo 114 de la Constitución Nacional a 115 PABI. Hoy por otro lado, supongo rápido la modernismo, desarrollo, la avión, cuera pesoja, hay ojoños, veneno, comunidad campesina, o de Truipaca, upapio la modelo modernista, tractor, cuera, mao de los narcos ojeros mías, o bueno, geo contrabando, pero huevaco y cuey, oye, movilizar ya, con la movilización decente, son maquinaria, mao, hoy que hago de contrabando, está piratería por manera. La movilización, señora ministra, es una herramienta de lucha para profundizar justamente la democracia con la participación activa. Japenda Perecoy como Poder Ejecutivo propuesta ante la grave crisis, PEICO, PGK, PEDILATA, especular, hacia otro lado, ahora gato, serio, presentar propuestas ante el Parlamento, luchar justamente tiene herramientas, ya solucionar el problema del país grave. O sea que realmente la paraguaya democráticos luchadores. Ahora es OINJAPE organización, OINJAPE unidad, OINJAPE lucha, siempre va a haber conquista, a pesar de que no está ministra, de la NEMBIA por ahí cumplir, porque cuando ley no se va de la NEMBIA por ahí convocar a todas las instituciones a rechazar las presupuestas, a reorganizar los presupuestos, encima de la o no, está superior de la ley de emergencia. Luis, ¿qué decís respecto al monto dado por el presidente de la República? Él hablaba de 3.200 millones de guaraníes en total, de dólares, perdón, como deuda total de los labriegos. ¿Qué opinas de eso, Luis? Ahora te escucho. Luis, el presidente de la República en su comunicado habló de cerca de 3.200 millones de dólares que se van a tener que pagar, hablaba del 25% del presupuesto de la nación. ¿Qué opinás respecto a eso? ¿Llega a ese número verdaderamente o cuál es el promedio de deuda que hacen ustedes del sector? Primero que tengo gobierno serio, no lleguemos, hay los números a cuánto gobierno, el gobierno que es serio, anda cierto y muy bien, no es, entonces no te explica mi de muy no es número que no es cierto. Yo voy a pedir mensaje claro, humí y patrón cuera, sojero, ganadero, y canta demasiado fuera más mensajes de que mundo y la sociedad no está y pátano con campesinos de plata, es mentira, pero es que Horacio Carter, ya que a la ministra de Hacienda o seguido en Barey, toma una muy pero no es que número, o no es infierno y vaga y tierra y pozo y zanja. Luis, ¿y cuál es el número que tienen ustedes?
¿Cuál es el número que tienen ustedes, Luis? ¿Perdón? ¿Cuál es el número que tienen ustedes de la deuda total? ¿A cuánto alcanzaría? Y bueno, primera inicial, pero presentar que justamente 65.000 millones de guaraníes en deuda pública, a 125.000 millones de guaraníes en deuda privada, sobre cálculo de 17.000 agricultores y problemas por la inversión agropecuaria. O totalizar aproximadamente 34 millones de dólares por UPEACO en un cálculo de 90.000, hasta 90.000 a 30 hectáreas. Pero vengo al Senado, como a unos cuantos jornales que totaliza a 51 millones. Pero la deuda, ya ponemos el cálculo exacto, ya ponemos promedio, ahí en general, ahí la cada agricultor debe a 50 millones, probablemente 1% si no lo debe a la OPEA, por lo tanto la promedio y cada PB, o sea que mi chiveta la número. Recuerden que copar la herramienta, o ya ponemos el cálculo. Luis, la serio, o sea, y casi ahí se Luis, ¿qué pasa? Yo hay cosas que al mirar la ley no le encuentro una lógica en su aplicación y hasta me temo que en un momento en el que la ley esté aprobada no pueda cumplirse porque hay elementos que son bastante complicados. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo soy un campesino, si soy un labriego, si soy un agricultor y hoy dejo de pagar? Regularmente estoy pagando, pero hoy dejo de pagar mi deuda, dejo vencer a propósito, adrede, mi deuda. Yo entro también dentro de esta ley, coincidíamos en eso con Jorge Galeano, o vos tenés otra visión. ¿Vos no creés que gente de mala fe inclusive podría hoy, además de aquellos que genuinamente están endeudados, dejar hoy de pagar a propósito sus deudas? Bueno, primeramente la ley cuál reglamentada, justamente ahorita más la fuente de financiamiento, o sea, los recursos suficientes hoy allá. De ahí el problema, pues, a ver la ley justamente y claro y la beneficiada otras alumnas y por en ese aspecto justamente la oyapoa al propósito, a ver la campesinos, a la de pichazo cocue y pagador la oíramos las condiciones, pero a ver de por la condición, de por garantía de mercado, costo de producción, a la precio, tu y la diferencia, o sea que va perdiendo, pega todo los factores climatológicos, a ver de problemas graves, resultado justamente de un modelo tan perjudicial, tan criminal, el modelo del agronegocio. A causa de la negativa de panda y por ahí, ni peteña de apichado, recado de B6, no, ya de Macoan, ya subsidia pata la gobierno y ya pata lucha. Ni por ahí criterio. El paraguayo tiene justamente la capacidad justamente de querer trabajar, amar justamente el trabajo y sacrificado la llanera de Pichacuea con todo el abandono, y no solamente el abandono, con todo el atropello, el aparato del Estado contra ese sector de la agricultura familiar campesina, hasta hoy día el 75% de la mesa de la familia paraguaya cocue agricultura familiar pecuaria, la tendiguña, ahora la potencia sea, y catojanguaicha, ñanetame, hoy garantía, seguridad y soberanía alimentaria. Ni dejan una mitad de campaña de la ciudad. Pero es que el proyecto de la coordinadora es una causa nacional. Luis, por último, el martes entonces decís va a ser el pico máximo de movilización y 3 veces más de lo que estuvieron movilizados hasta ahora. Pero mañana, ¿cómo va a estar la agenda del día de mañana, sobre todo para aquellos que se movilizan desde muy temprano y que también están expectantes de dónde se van a movilizar las organizaciones campesinas? Bueno, la tarea fundamental pasa por 2 actividades principales. Una la movilización y el otro justamente el trabajo del lobby en el Parlamento. En obrero, yapota requete esfuerzo, yapota lobby parlamento de ambas cámaras, con toda la bancada, porque los números justamente o determinar y que tomamos oye ratificar la hora de proyecto de aprobaciones o rechazar la veto, pero los dos en DAPE. Hay que tuvimos pues en mí porque justamente yo ya aproximamos 30 días de lucha, porque como mi compañero ore ya, ahí amo y menos más orejeto y po a todo tipo ave de familia paraguaya que tomamos o sea cuaco amo coin ley o servita como una herramienta de socorro, de auxilio y que tomamos ya discutir los problemas más de fondo. Por el lado y me tan contento, tan fortalecido, ojalá cuatro permitir que tomamos
ya discutir la problema real, porque el campesino no puede ser el problema, el campesino tiene que ser la solución al problema del hambre, el problema de la reactivación económica, al problema de la falta de empleo. El campesino tiene que ser la garantía en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria y la política para la reactivación económica, productiva y de generación de empleo a nivel de Juan trabajador, campaña de paraguayo, me envío por el cao, toda la mañana, ya con condiciones suficientemente ya generado oíamos la política de Estado, oíamos voluntad política. Ya con energía más grande, ya con población joven, ya con capital social más caro que es la organización de los productores. Luis, por último, Olga Ferreira, la diputada, mencionó y denunció a Cerneco que algunos ingresaron a la última sesión del Congreso cuando se tenía que votar el tema campesino armados. ¿Vos conocés de alguna persona que haya ingresado, que forme parte de tu equipo o del equipo de los campesinos que efectivamente haya acompañado con armas esta movilización? No, jamás. Hoy primero lo interveniste en la UPA por la línea de la coordinadora, una movilización pacífica, hoy encuadrado dentro de la Constitución Nacional, el derecho justamente a la movilización pacífica. La hora de fortaleza, justamente la hora de poder de convocatoria, la UPA lo demuestra. Cada vez más y la movilización, esta vez la gente allá. Cada día más, la dinámica, la filosofía de la Coordinadora Nacional Intersectorial, hasta inclusive justamente movilizaciones pacíficas. Ahora no es que apoye construir una universidad popular, oye profesionalizado un carácter de movilizaciones pacíficas y multitudinarias y con propuestas serias, con propuestas viables, con propuestas de ley que puede dar una herramienta importante de auxilio de socorro para facilitar la discusión de un proyecto más estratégico que sería la ley de la agricultura familiar campesina e indígena con una nueva estructura, con seguro agrícola, nuevo presupuesto, para que ese facilite justamente la reactivación productiva, económica y generación de empleo. Gracias, Luis, te agradezco mucho por tu tiempo y vamos a estar mañana desde bien tempranito también acompañando toda esta movilización. Juan Carlos, en general, en esa zona, en ese lugar, en este momento, ¿cuántos campesinos aproximadamente hay? Mostrarnos un poquitito, Juan Carlos, la cantidad de gente que tenemos en ese lugar o cómo se van a ir reorganizando en la medida que avancen las horas también. Sí, el compañero Hugo Yubi se va a mostrar con la cámara un poquito la situación. Aproximadamente unos 1.500, 1.000 campesinos se encuentran aquí en el interior de las plazas de Santiago. Así es que según ellos van a ir triplicando y en el transcurso de las horas de la noche, de la madrugada van a ir llegando. Ahí el compañero está mostrando cómo están ahora aquí alrededor de nosotros mientras hacemos el video. Es lo que estamos viendo ahora precisamente y hablan, Enrique, y dicen que mañana la movilización va a ser regular, pero sobre todo de aguardar la llegada del mayor contingente que se va a dar el día de martes. Así mismo, arrancó de hecho una entrevista diciendo Luis Aguayo, el martes el pico máximo y anuncian que van a triplicar la cantidad de campesinos. ¿Por qué es tan importante el anuncio de la cantidad mayor, la presencia mayor de campesinos en Asunción? Porque hasta ahora vienen cumpliendo. Cada vez que anuncian que va a aumentar la cantidad de gente en la plaza, efectivamente aumenta y eso lo hemos comprobado. La última vez y en la semana veíamos movilizaciones que tomaban entre 11, 12, 13 cuadras, las filas largas movilizándose por el centro de Asunción. Así que si se espera que haya 3 veces más, imagínense lo que va a ser definitivamente ese estallido que va a haber el día martes. Y también ellos anuncian ya de hecho el pico máximo. Para mañana se reactiva esta tregua, digamos que hubo en las últimas semanas de impedirla, de no movilizarse durante viernes, sábado y domingo. Termina el día de mañana a la mañana, va a haber una movilización, pero el pico máximo va a ser el martes. Momento de hacer la pausa y en instantes a la vuelta del corte, señora, lo que preparamos para la edición de hoy en AM. Materiales que muestran a los que manejaban la Policía Nacional en comunicación con gente fuera de la cadena de mando, legisladores. Además de legisladores, asesores del presidente de la República, gente del primer anillo del presidente de la República, Horacio Cartes, gente que no tiene ningún tipo de vinculación con el poder, al menos entendido desde la Constitución Nacional, que habla de no delegar el poder bajo ningún sentido. Este cruce de llamadas, ampliado, desglosado, hora por hora,
en las horas cruciales, es parte central de lo que les vamos a mostrar hoy con algunos nuevos elementos en esta edición de AM. 22 grados la temperatura, momento de hacer la pausa. A la vuelta venimos con más. Fíjense, vamos a hablar de esto que le anunciamos en el primer bloque, de los cruces de llamadas con los horarios, las horas en que se realizaban, lo que estaba pasando ese 31 de marzo y las primeras horas del 1 de abril, horario en que atacaron a Rodrigo Quintana. Y en esta semana se fueron publicando esos cruces de llamada y nos dimos cuenta que existen ministros que actúan en la sombra, gente que no es nombrada nada, pero que tienen casi las mismas atribuciones que los ministros. Hay que reconocerlo. Horacio Cartes inauguró una nueva forma de gobernar. Si bien nombró a todos los ministros de su gabinete, el presidente decidió establecer una especie de gobierno paralelo con gerentes de su grupo empresarial. Pocos meses después de su llegada al poder, Cartes comenzó a incluir a sus gerentes en reuniones del Consejo de Ministros. Esta es una reunión del Consejo de Ministros. Y detrás de los ministros se lo ve a dos personas que son gerentes de empresas del grupo Cartes. A la derecha, Ortiz, gerente de Tavesa. Y el que está al lado, a la derecha del señor Ortiz, está el señor Barriocanal, que es gerente de Pool. Sin tener absolutamente nada con cuestiones del gobierno, los gerentes de las empresas de Cartes asistían normalmente a reuniones del gabinete. Los malpensados podrían decir que tenían acceso a información privilegiada. En aquellos días, Ortiz hacía oficina regularmente en una fundación que posee Cartes y se encargaba de monitorear la Itaipú Binacional, mientras que Barriocanal era visto en Palacio de López y vigilaba la Dirección General de Aduanas. Para blanquear la cuestión, poco tiempo después, Cartes nombraría a 7 gerentes de sus empresas como asesores ad honorem de la Presidencia de la República. Eso sí, José Ortiz Escauriza nunca figuró entre los asesores. Tiempo después, en el 2014, el nivel de injerencia de los hombres de confianza de Cartes llegó a un punto tal que se permitió que civiles participaran de acciones contra el grupo criminal EPP, que mantenía secuestrado a Arlan Fickbrem. Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete de Cartes y otro de sus gerentes, fue denunciado varias veces porque a pesar de su cargo en el gobierno, siguió operando y consiguió que empresas vinculadas a él consiguieran permisos de exploración petrolífera en el Chaco y otras contratos para que su aseguradora cubriera las grandes obras del gobierno. Pero el de José Ortiz Escauriza, gerente de Tavesa, sigue siendo el caso más particular. Su nombre es vinculado directamente al manejo de cuestiones de seguridad. El exministro del Interior, Francisco de Vargas, reconoció hace unos meses que el gerente de Tavesa era activo colaborador de su mandato al frente de la cartera estatal. Siempre hemos tenido comunicaciones telefónicas y, por cierto, por mi iniciativa, para coordinar reuniones con otras carteras del Estado y sobre todo cooperación en el sentido de la parte administrativa que siempre. Luego del ataque al PLRA, durante el cual perdió la vida el joven Rodrigo Quintana, Efraín Alegre señaló a José Ortiz como el responsable de haber dado la orden, y días después se ratificó. Y sabemos perfectamente que José hace tiempo es el que despacha en la policía, él es el verdadero ministro del Interior. Ahora, el cruce de llamadas reveló que Ortiz tuvo activa participación y comunicación con el comandante de la policía durante los sucesos del 31 de marzo. Un civil que nada tiene que ver con la seguridad ni con el orden jerárquico. El ministro desde las sombras tiene algunas respuestas que dar. Son las 21:06 y nos acompañan en esta parte de AM la senadora Desirée Massy,
quien desde hace un buen tiempo viene hablando de la participación no solamente de José Ortiz, sino que de otros allegados al presidente de la República en cuestiones que guardan relación con llamadas a policías, manejo, decían inclusive del Ministerio del Interior, o como el caso de Efraín Alegre, quien llegó mucho más diciendo que fue quien dio la orden de entrar al Partido Liberal Radical Auténtico. Senadora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora Armada. Gracias. ¿Cuál es el elemento que tienen de manera contundente? Desde el 2015 creo que vienen estas denuncias como para decir, José Ortiz es el que maneja la policía. Bueno, en la realidad están, que es lo que nosotros venimos denunciando desde el inicio, ¿verdad? En primer lugar, el propio José Ortiz, él se definió como un facilitador del gobierno, ¿verdad? Eso no existe en democracia, no existe, ahí él mismo se definió qué es lo que facilita José Ortiz, ¿verdad? Entonces nosotros hemos criticado en reiteradas ocasiones, antes de saber, ya yo te digo al inicio, cuando él se define como el facilitador, ¿quién es José Ortiz? Es un tabacalero espectacular, vinculado al presidente. No es ni un premio Nobel, no es Jeffrey Sachs, no es nadie de esto como para que esté facilitando nada. Y en democracia no existen monjes negros. Están los ministros y tienen que tener responsabilidad de lo que hacen o lo que no hacen. Nos acompaña Ahora, también sí, el abogado de José Ortiz, a quien agradezco mucho la presencia también en esta edición de AM. Sé que dejó otras cosas para poder estar con nosotros, así que le agradezco mucho. Doctor José Almada, ¿cómo estás? Bienvenido. Santiago, buenas noches a vos, senadora. Un placer compartir con usted esta mesa. ¿Qué influencia realmente tiene José Ortiz? Porque creo que este es un momento en el que ya es innegable, creo que es un momento en el que es innegable que José Ortiz sí tenía contacto con gente vinculada a la Policía Nacional. No sé si también al Ministerio del Interior. El ministro de Vargas nos había dicho a nosotros en radio que efectivamente era un facilitador en materia administrativa, más que nada organizando reuniones en Itaipú y otras organizaciones. Pero, ¿qué incidencia tiene José Ortiz y por qué lo hace en cuestiones ligadas a la seguridad, doctor? Bueno, Santiago, primero, este es un debate, una mesa bastante interesante. Respeto, no concuerdo con la opinión de la senadora, a quien respeto muchísimo como señora y como senadora. Acá hay dos cuestiones. Acá hay una agenda política, que yo entiendo que es una agenda política. La senadora tiene una agenda política, entonces el criterio no va a ser nunca objetivo. Yo soy abogado, yo solamente me puedo ceñir a no especulaciones. Yo tengo que basarme con los elementos probatorios que yo tengo. Se habló, y muy interesante, mencionaste, había elementos contundentes del año 2015, 2016, 2017, son 3 años. ¿Qué elementos contundentes nosotros tenemos? No hay absolutamente ningún elemento contundente. Nosotros tenemos una querella criminal, yo no me puedo apartar, es mi límite, es la querella criminal. Yo no vengo a hablar cuestiones políticas, yo no soy político, yo soy abogado. La querella criminal que nosotros instauramos, el señor José Ortiz instaura contra Efraín Alegre, son por elementos falsos, difamatorios, injuriosos, calumniosos, donde él miente y menciona de que dio una orden directa, o dio una orden a Paredes Palmas para atropellar el partido político, donde finalmente hay un desenlace fatal con la muerte de Rodrigo Quintana. Efraín Alegre dijo en numerosas oportunidades, y te voy a decir cuándo, el 6 de septiembre al mediodía, PLRA, 6 de septiembre a las 22 horas, el 7, el 8, el 11 y el 17 que tenía elementos contundentes. A hoy esos elementos contundentes con nombre de policías, con gente que le pasaba los datos, a hoy, 4 meses después no se presentó. Te sumo más, no solamente el elemento contundente que él tenía, mencionó que él celebraba la iniciación de nuestra querella criminal porque era el momento de que él iba a ofrecer las pruebas. 4 meses después lo único que viene haciendo es chicaneando el proceso porque no tiene elementos reales. Y además vos sos una persona, yo te dije conversando la pasada que no te regalo nada y sabes mucho de derecho, también y de los procedimientos y la astucia de cada abogado. Efraín Alegre no necesitaba la iniciación de mi querella criminal para presentar ninguna prueba. Y repito, tengo que repetir, fue diputado, fue senador, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, quiere ser candidato a presidente de la República. Él sabe bien que si tiene un elemento, tiene que presentar en la Fiscalía.
el órgano natural de investigación constitucional, le gusta o no le gusta el Ministerio Público. ¿Te parece que a esta fiscalía que ocultó 4 meses un cruce de llamada? Disculpame, doctor, Sí. Y te voy a hacer una corrección. yo Vos te- tampoco sos objetivo, ¿verdad? Porque vos sos un empleado de José Ortiz en este momento. Entonces no empecemos con que vos sos objetivo y yo soy subjetiva. No, tu deber, ¿verdad? Puedo, Es que yo estaba él hablando, yo estaba en sí, pero discúlpame, pero no podés pues decir que vos sos objetivo y yo soy subjetiva. Él te está pagando para defenderle, ok, todo genial, ¿verdad? Y esto no es una cuestión política, doctor. Acá hay una vida que se perdió de por medio. Y a vos como paraguayo y como padre, te debería interesar saber por qué se entró al PLRA y por qué le mataron y por la espalda. Vos como abogado, ¿a vos te parece correcta la actuación de los fiscales ocultando este cruce de llamada? Te pregunto, Sí. doctor, porque vos sos un abogado importante. Si la fiscalía tenía este cruce, ¿te parece correcto ocultar 4 meses? ¿Qué vos harías si tu cliente, por ejemplo, fuese el papá de Rodrigo Quintana y te enterases que la fiscalía ocultó 4 meses un cruce de llamadas? ¿Qué harías vos, doctor? Como padre te pregunto. Bueno, te voy a mencionar primero, senadora, que te respeto. Yo estaba en el uso de la palabra, pero sos... Está bien, pero así Pero es el finalmente debate. pueden cruzar, Así es eso el se trata debate. el debate, Bueno, doctor. pero Si yo no, va a estaba, ser una no, cuestión- bueno, pero yo estaba en el uso de la palabra. Recién Pero lo bueno, hicieron Santi Peña bueno, y- pero y- seguimos. y Mario Abdo y Bueno, no pasa nada con No vamos eso. a perder el tiempo en eso. Fiscalía objetiva. Yo no podemos hablar de la perfección de ningún órgano del Estado, ni de la Cámara de Senadores. Nadie es objetivo, ni un ser Entonces, humano es bueno, objetivo. entonces de ahí vamos a partir. Cierto. Pero constitucionalmente, senadora de la República del Paraguay tiene que ser la primera en respetar los órganos legalmente constituidos en la República del Paraguay, en la Constitución Nacional. Entonces, la Fiscalía, guste o no guste, con sus sombras y virtudes y luces, es el órgano de investigación. Eso es lo primero. Segundo, senadora, respeto la vida humana como padre de familia. Hay una institución que está investigando, se tiene que dar con todo el peso de la ley a las personas realmente Pero todavía no me contestaste, doctor. Te estoy contestando. ¿Qué harías como Re- padre si es que te enterase ahora que la fiscalía ocultó? Y como abogado. Te estoy contestando. Contestame, por favor. Bueno, y te estoy contestando. Entonces, hay un órgano institucional que es la Fiscalía. La Fiscalía está investigando. Lo que pasa 4 es, meses ocultó. senadora, yo te digo, ya que estamos en el ping-pong de ideas, Sí. si Efraín Alegre tiene las pruebas reales, porque tengo la publicación, dice, tengo nombres de oficiales, la policía, testigos, ¿por qué no presenta? Él es la persona irresponsable, si tiene elementos que presente, no hay temor de nuestra parte. El hecho es criminal del atropello, de la muerte, y queremos que se investigue. Pero eso no es nuestra cuestión, a mí me atañe lo que es el proceso penal que tenemos contra Efraín, porque mintió. Doctor, y te digo, mi pregunta- no, pero hay un punto más. Sí. Mencionó que es importante por una cuestión personal. Yo no soy empleado de nadie, yo soy profesional independiente y cuando asumo una... Bueno, él es tu cliente. que es ¿verdad? otra cuestión, Y yo bueno. asumo, no soy empleado de nadie. Bueno, Yo perdón, asu- es tu cliente, ¿verdad? bueno, es mi Eso, cliente y bueno. asumo con muchísima responsabilidad y con muchísima disciplina todas las causas que tomo, senadora. Entonces, no soy empleado de nadie. No, disculpame, te digo más que objetivo, Ah, bueno. no sos. No. ¿Verdad? No, Eso cuando es lo que te asumo, quiero decir, cuando ¿verdad? asumo con seguridad y estoy convencido que Efraín Alegre mintió. Doctor. Miente y es un Ese no, irresponsable. mira, ese- Doctor, yo tengo una Sí. consulta respecto al caso José Ortiz, porque creo que lo defendés y ese es un trabajo que... Claro. O sea, lo que dice la senadora Masi creo que se entiende desde el punto de vista de que cuando uno es abogado en la defensa, alguien no precisamente es objetivo. O sea, más que nada creo que se refiere a eso, no es una cuestión personal. No, creo por que va supuesto, pero si por mi ahí esposo nada es más. abogado. Creo que va por ahí. Lo segundo, mi pregunta es, ¿qué incidencia tiene José Ortiz en qué parte de la estructura del Estado paraguayo? Porque lo asume de Vargas y lo dice públicamente. José Ortiz no manejaba operativamente, pero era un facilitador de cuestiones administrativas y siempre como un ciudadano preocupado. Lo mismo ocurre ahora con el cruce de llamadas de José Ortiz a Sotelo. ¿Qué hacía llamándole a Sotelo? ¿Eran amigos? 16 veces se puede justificar desde esa manera. Yo lo que pregunto es, José Ortiz, ¿qué incidencia tiene en qué órganos del Estado en particular? Bueno, yo no puedo atribuir o defender las opiniones del exministro de Vargas, una situación, una posición personal de él. Yo vengo nuevamente a sustentar la acción que tengo contra él, contra Efraín Alegre, que es la base del proceso penal. Tenemos en esta historia falsa presentada por Efraín Alegre, y te pido que me dejes terminar en el sentido de que
Él hace dos historias. La primera historia habla de Paredes Palma, se comunicó con Paredes Palma, José Ortiz, y dio la orden que se atropelle el PLRA, y con esa orden matan cobardemente a Rodrigo Quintana. Esa es la primera historia que Efraín Alegre menciona a través de todo el procedimiento, a través de todas esas declaraciones mediáticas, y se genera nuestro proceso penal. ¿Sabes por qué cambia la historia? Gracias. ¿Sabes por qué cambia la historia, Santiago? Porque se percató cuando los abogados de la defensa de Efraín Alegre hacen el cruce de llamadas, un cruce de llamados casero sin ningún rigor del Ministerio Público, cuando en ese cruce de llamados se determina que entre José Ortiz y Paredes Palma hay cero llamadas. No es cierto. Entre Paredes Palma, no es cierto. Entre Paredes... ¿Cómo lo que vos sabés si vos no sabés la carpeta? Y déjame, no, te explico, pues. te explico, senador. Sí. Hay cero llamadas telefónicas. ¿Y por qué sé? No es necesario saber la carpeta. Hablé con mi cliente y tiene la certeza, la seguridad y la convicción, y creo de que no existe ninguna llamada telefónica, y por eso nos presentaron. ¿Y sabes por qué sale la historia de Sotelo? ¿Por qué? La historia de Sotelo sale porque sería, o cree la defensa de Efraín Alegre, que sería el mejor elemento para sostener una duda razonable, indubio pro reo, cuando genera o quiera hacer generar que hay un indicio de llamada entre Sotelo y José Ortiz. Entonces va a decir, y adelantó en diferentes programas, no voy a mencionar los programas, pero en 3 programas grabados, que va a ser el mecanismo de defensa para salir con la duda. Pero no existe esa situación. Cuando nosotros negamos, porque el límite de mi acción es lo de Paredes Palma, nosotros no negamos porque jamás nos preguntaron con relación a Sotelo. Cuando yo hago la mención, y hablamos creo que el miércoles, Santiago, cuando yo digo no hablo el día, un día antes, 10 días, 20, un año, me refería específicamente a Paredes Palma, jamás habló de Sotelo. Yo por eso te voy a pregunto, explicar, yo por eso te pregunto, y te explico doctor, lo de Sotelo. Quiero que dialoguemos, porque si no, uno toma la palabra, se vuelve interminable, y esto es un programa que dura hasta las 10 de la noche y se acaba. ¿Qué comunicación tiene y qué incidencia tiene en el resto de la estructura del Estado José Ortiz? Están en el imaginario político esa influencia. No existe ni un solo elemento. Entonces, espera un poco. Si no existe elemento, no podemos discutir sobre esa situación. Entiendo la situación. ¿Y por qué no espera prueba? un ratito, porque ya hablaste 20 minutos. Espérame un ratito, sé educado. Pero yo soy muy educado, senadora. ¿Verdad? La cantidad de llamadas de José Ortiz a Sotelo, y discúlpame, tu casito, ¿verdad? No es por vos, que ese tabacalero se quede tranquilito, que esto a nosotros, sinceramente, a Efraín Alegre le tiene sin cuidado. En algún momento se va a ir a juicio y todo aquello. Ahora, y te entiendo que vos no quieras discutir eso, y lastimosamente ese monje negro que es tu patrón, perdón, tu cliente, no va a aparecer, porque acá, Santiago, más allá de lo que diga el doctor, acá lo que la ciudadanía tiene que saber, porque no puede ser, porque él era un ciudadano preocupado, me va a disculpar, nosotros estábamos dentro, yo soy una senadora de la República, que estaba dentro del Congreso, con el presidente del otro poder del Estado, y no podíamos comunicarnos con Sotelo. Pero sí hay gente, ciudadano es de primera. Sí hay gente que se comunicó con Sotelo, y hemos preparado un cruce que demuestra, Enrique, lo que pasaba en el Congreso en el mismo momento en el que utilizaba su teléfono el comandante Sotelo. Tenemos ese material, ¿no? Así es, señor. Lo que hicimos fue, con el equipo de producción, el equipo periodístico de AAM, hacer lo siguiente. Vimos las imágenes de lo que estaba ocurriendo aquel 31 de marzo y primeras horas del 1 de abril, y contrastamos con el cruce de llamadas, y además aportamos elementos nuevos a todo lo que se fue publicando en la semana. Vimos lo que se publicó, y además AAM accedió a documentos que permite aplicar y publicar en este momento elementos nuevos. Presten atención ustedes, lo que pasaba ese día, minuto a minuto, con las llamadas que se estaban haciendo desde asesores y gente que no tenía absolutamente nada que ver en esta historia. En medio de la tormentosa situación desatada en las inmediaciones del Congreso por la aprobación de la enmienda, las conversaciones entre altos mandos policiales, referentes políticos, militares y hasta civiles se multiplicaban. El teléfono de Críspulo Sotelo literalmente se mantuvo pegado a él. Antes de que arranque la sesión parlamentaria, donde 25 senadores se encerraron para aprobar la enmienda constitucional, el uniformado conversó con la senadora Lilian Samaniego en 2 ocasiones, y en una oportunidad con el senador Carlos Núñez.
Lentamente, el clima se enrarecía en inmediaciones del Congreso Nacional tras la aprobación de la enmienda. Eran las 15:30 y Sotelo se comunicó en 2 oportunidades con el coronel Rubén Piris. También lo hizo con el senador liberal Fernando Silva Facetti, el entonces presidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez, el senador colorado Carlos Núñez y hasta inclusive con el asesor Luis Canillas y la operadora llanista Basilisa Vázquez. Entre las 16:27 y las 16:30 se realizó un incesante intercambio de llamadas entre Críspulo Sotelo y Luis Canillas. 4 llamadas con un promedio de poco más de 20 segundos. Las escenas más fuertes estaban por llegar. 15 minutos después, asomaron los primeros incidentes. Arrancaba la represión de los cascos azules a los manifestantes, donde el diputado liberal Edgar Acosta era alcanzado por los balines de goma. Desde ese instante, el celular de Sotelo fue bombardeado por llamadas. Desde efectivos policiales que seguramente aguardaban nuevas directrices, hasta asesores que nada tienen que ver con la seguridad nacional. José Ortiz entró en escena. El anillo presidencial seguía marcando presencia en el teléfono de Sotelo. Pasadas las 17, José Ortiz, Arnaldo Franco, secretario privado de Horacio Cartes, y nuevamente Luis Canillas, llamaron al comandante. 17 minutos más tarde, fue el propio presidente Cartes el que conversó con Sotelo. Durante la breve tregua entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se tuvo luego de los primeros enfrentamientos, el entonces comandante de la policía Críspulo Sotelo recibió llamadas del entonces ministro del Interior, Tadeo Rojas, y llamó a José Ortiz. Las llamadas llegaron una tras otra. Mientras tanto, el suboficial Gustavo Florentín comenzó a mantener conversaciones fluidas con Hugo Alcides Rodas, un suboficial segundo y escopetero de la policía. También conversó varias veces con el suboficial Ernesto Ariel Romero Mora, quien cumplía funciones como guardia en la Cámara de Diputados. Cuando las corridas y enfrentamientos se reiniciaron, también volvieron las llamadas de actores políticos y civiles al comandante de la policía. A esa hora, la policía sorpresivamente fue rebasada y retrocedió, permitiendo así el ingreso de los manifestantes al Congreso. Pero las comunicaciones más llamativas quizás fueron las que se dieron entre Sotelo y una línea telefónica que figura a nombre de la cooperativa Aviadores del Chaco, una cooperativa de la Fuerza Aérea. El número está asignado al coronel Rubén Piris, piloto cazador y recientemente nombrado edecán de la Fuerza Aérea. Ya con los manifestantes en el interior del Congreso, Sotelo volvió a llamar al presidente Horacio Cartes. Poco antes de que las llamas consumieran parte del edificio, la comunicación de políticos y civiles con Sotelo fueron insistentes. Hasta aparece un número que figura a nombre de la Secretaría de Acción Social llamando a Sotelo. ¿Qué podría tener que ver esa institución con los problemas de seguridad? Poco después, una represión brutal se desató en las plazas del Congreso. Terminaba el 31 de marzo y las conversaciones seguían entre Críspulo Sotelo y personas a las que, en teoría, no respondía jerárquicamente. Cuando parecía haberse apaciguado todo y la masa empezó a dispersarse, paralelamente, las comunicaciones iban y venían. Antes, durante y después del atraco al PLRA que concluyó en la muerte de Rodrigo Quintana, en un lapso de 2 horas entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada del 1 de abril, el comandante Críspulo Sotelo mantuvo un total de 42 conversaciones telefónicas. Una vez con Paredes Palma, 2 veces con el presidente de la República, Horacio Cartes, 5 llamadas con José Ortiz y 23 con Tadeo Rojas. También sostuvo conversación en ese lapso de tiempo con Arnaldo Franco, Juan Roa, Abel Cañete y Elisa Ledesma. ¿Qué sabían los hombres de confianza del presidente sobre el ataque al PLRA? ¿Fueron las llamadas en esos horarios apenas mera casualidad
o una simple preocupación? Por ahora, todo queda por aclarar y las dudas son cada vez más. No es el único teléfono de Críspulo Sotelo, y cuando en algún momento dijeron ¿por qué no muestran quiénes fueron todos los que le llamaron a Sotelo en ese momento? Estas fueron las personas con las que Sotelo habló efectivamente. Y en todo este transcurso de tiempo, incluso hay versiones de legisladores que dicen trataron de comunicarse con el comandante de la policía y no lo lograron. O trataron de comunicarse con el ministro del Interior y no lo lograron. Porque una de las cuestiones fundamentales, y lo veíamos en el material, es la desaparición de la policía en un momento en el Congreso de la Nación. Y hoy el foco de la investigación está puesto en quienes atropellaron el Congreso, pero no en contrapartida, quienes estuvieron en comunicación con el hombre que manejaba la policía en el momento en el que la policía decidió retirarse. El comandante de la Policía Nacional, el actual Luis Carlos Rojas, me decía en una conversación telefónica que el último operativo donde los campesinos estaban fuera esperando que se dé una respuesta a lo que estaban tratando respecto al tema de condonación, es lo que el protocolo básicamente establece. En ningún momento abandonar el lugar de cobertura y tratar de evitar el uso de la fuerza, inclusive cuando el otro está recurriendo a la fuerza. Se logró controlar esa situación con los campesinos que estaban en el transcurso de la semana pasada, pero, repito, llamativamente, lo que no está hasta este momento explicado dentro de la investigación, y hemos puesto a un equipo periodístico todos los días detrás de Críspulo Sotelo y no hemos podido conversar con él para que nos diga si nació de él o de quién, con quien estuvo en contacto, el dar la orden para que en un momento la policía desaparezca del Congreso de la Nación, dejando, utilizando un término futbolístico, la cancha libre. Enrique. Así es, y a estas personas que aparecen en lo que se fue publicando, los cruces de llamadas, se ha consultado la versión que ellos tenían, la explicación que podían dar a este hecho. Cayeron en un montón de contradicciones, dijeron un montón de mentiras y otros prefirieron el silencio. Apenas unas horas después de que saliera a la luz el cruce de llamadas, los actores involucrados comenzaron a justificarse. Pero hubo un problema. Nunca se pusieron de acuerdo en lo que debían decir. En algunos casos, no se pusieron de acuerdo ni consigo mismos. Por ejemplo, hasta ahora no queda claro cuál es, dentro del gobierno, el papel de José Ortiz, gerente de la tabacalera del presidente Horacio Cartes. Cuando se supo que Ortiz se pasó llamando al excomandante de la policía Críspulo Sotelo durante la noche del 31 de marzo, desde el gobierno salieron a decir que el empresario tabacalero es en realidad asesor ad honorem del presidente Cartes. Primero fue Juan Carlos López Moreira, el jefe de gabinete. Después, el ministro de Salud Pública, Antonio Barrios. El señor José Ortiz es asesor del gobierno. Pero no unieron el discurso. Enseguida, el propio abogado de Ortiz lo negó. José Ortiz no es asesor del presidente. De hecho, Ortiz nunca figuró entre los asesores ad honorem nombrados por Cartes poco después de llegar a la presidencia. Y después fue Darío Filártiga quien volvió a negar que Ortiz fuera funcionario del gobierno. Tal vez sea asesor desde el punto de vista privado, pero él no es funcionario del gobierno. Y entonces, el senador Juan Darío Monjes, a su vez, primero dijo que sí llamó a Sotelo. Entonces, ¿y cómo no voy a llamar? Es una situación para informarme qué está haciendo la policía para evitar lo que estaba por acontecer, ¿verdad? Al instante afirmó que no consiguió hablar. Yo opino que es una mentira de tu diario que yo hablé con el comandante. Pero entonces, ¿cómo es que los cruces demuestran que cada llamada duró varios segundos? El senador liberal Fernando Silva Facetti
por su parte, aseguró que llamó al comandante Sotelo preocupado al notar que los manifestantes estaban ingresando al Congreso. Acá a esa hora se estaba quemando el Congreso. Se estaba quemando el Congreso y yo le llamé al jefe de policía, ¿qué es lo que están haciendo al respecto? Hagan algo. No tienen que entrar esa gente al Congreso, es un poder del Estado. Y eso fue una conversación de segundos, fue a la tarde. Sin embargo, según los documentos, el legislador llamó a las 15:49. A esa hora, la manifestación era todavía minúscula y lejos estaba de superar a la policía apostada en los alrededores del Congreso. Algo no cuadra, ¿no? Otro involucrado, Luis Canillas, dijo primero que llamó a Sotelo por estar preocupado por la situación en las inmediaciones del Congreso. Que no hay ni 40, digo, ¿por qué se asombra? Yo hablo con el comandante de la policía todos los días de mi vida, con Crípulo Sotelo, digo, ¿verdad? Nos hicimos muy amigos. Sin embargo, los documentos demuestran que habló con Sotelo casi en simultáneo de los momentos más críticos. En otro momento, dijo que Sotelo le llamó para pedirle que interviniera. También te llamé a vos, Carlos, para tratar de que se apacigüen las declaraciones de Menchi y Oscar que instaban a la violencia. Y eso era por pedido del comandante. Las contradicciones suman y siguen. Y lo más probable es que van a continuar. Sin embargo, lo que nadie ha hecho hasta ahora es aclarar qué fue lo que realmente ocurrió el 31 de marzo. Yo desconozco por qué ni para qué se hicieron o se hacen las llamadas, ¿verdad? ¿Qué opina al respecto del cruce de llamadas el 31 de marzo, diputado? Diputado, ¿usted sabía que los gerentes del grupo Cártel le llamaban al comandante de la policía? Esa duda también parece que continuará por un buen tiempo. Tadeo Rojas fue el ministro del Interior y así corrió de las cámaras de AAN cuando fuimos a esperarlo para que nos dé una respuesta a toda esta situación. ¿Qué es José Ortiz del gobierno, abogado? Porque definitivamente López Moreira dice una cosa, dice otra cosa el ministro Barrios, dice otra cosa el asesor del presidente Darío Filártiga, usted mencionaba otra cosa. En el momento de aclarar, ahora, aprovechando este espacio, ¿qué es José Ortiz del gobierno? El ministro López Moreira aclaró, primero y por parte, él aclaró de que fue un error involuntario y rectificó esa primera información que dio él, que es una cuestión que le compete a él. Desde el día 1 que me hiciste la entrevista, y eso está en tu propio informe, yo mencioné que no es asesor del presidente, no figuraba en aquel decreto, entonces no existe de nuestra parte una contradicción. Yo quiero dejar bien establecido eso, de que del día 1, de la primera información, mencionó esta representación de que no es asesor del presidente. Ese es con relación a ese punto. Con relación a un informe importante, yo te aseguro de que esa lista que hoy sale como un informe casero, porque es un informe casero de la querella, en la causa, me refiero a Guillermo Duarte, ese es un informe casero que rescata de un informe de las telefonías y todo ese cruce de llamadas lo hace en forma independiente sin el control ni supervisión del Ministerio Público, pero yo te aseguro que ese cruce de llamadas no es exacto, no en la cantidad de llamadas, no refiriéndome a esos puntos, sino a la cantidad de personas que llamaron. Te aseguro que ahí faltan numerosas personas, entonces con el criterio equivocado, falso de Efraín Alegre, las personas que figuran en esta lista, ya sean periodistas, empresarios de medios, particulares, entonces la tipología de quien llamó 3 veces tiene cierta responsabilidad de cómplice, el otro sería instigador. Lo que nosotros tenemos que aclarar es que no va a existir prueba contra José Ortiz. Yo lo que pregunto puntualmente, Sí. y no me está respondiendo, Por y le cuarta vez, pregunto ¿qué es prácticamente José desde que Ortiz empezó el del programa. gobierno, te está Yo diciendo? no le acuso que José Ortiz es nada. Partamos de la base que yo no sé qué es José Ortiz. Sí. Lo tengo a su abogado, entonces le pregunto a su abogado, olvídese de lo que se dijo que es, olvídese de lo que se dijo que es. Yo le pregunto, sin que existan esos elementos, ¿qué es José Ortiz del gobierno? Yo te repito, así con voz clara y mirándote a los ojos, como te dije hace 10 segundos, no es asesor del presidente, no es funcionario del Estado, no es un empresario independiente
totalmente independiente y realizó las llamadas a Críspulo Sotelo, una persona amiga con quien tiene trato hace mucho tiempo, por una situación real que no podés abstraer de una situación que es la que está viviendo el país históricamente, Santiago. ¿Qué incidencia tiene el Ministerio del Interior? Ninguna incidencia, un solo elemento de prueba, más todo listo. Solamente hay un historial falso de denuncias que hace con fines políticos para tratar de dibujar o alzar una figura desdibujada, hoy Efraín Alegre. ¿Miente el exministro de Vargas cuando dice que era un colaborador de cuestiones administrativas? Yo no quiero chocar en cuanto al criterio de apreciación de él, ese es un criterio personal. Yo hablo con conocimiento de causa, porque yo soy abogado, Santiago. Yo no Pero me él puedo no era apartar. Colaborador y ministerio, porque si de Vargas era ministro, No, y él dice que colaboraba con él como ministro, y hasta dice que lo respeta, que lo aprecia, no lo dice con intención de dañar la imagen de José Ortiz ni nada. Entonces pregunto, ¿con qué intención mentirá de Vargas? Entonces, los documentos que yo tengo, la información que tengo con relación, no me puedo apartar a las manifestaciones falsas y calumniosas, es que no existe ningún tipo de injerencia, no existe. Y te tengo que repetir, y te voy a repetir, no, yo no puedo cambiar una situación de la que yo sé documentalmente, no existe ningún tipo de injerencia. Y respeto la agenda política de la senadora que estaba sentada. Del país es mi hijo querido. No. Yo doctor, te trato con respeto. No, yo también, doctor. Pero yo no soy tu escúchame hijo. un ratito, discúlpame, doctor. No, José no puedo decir. Porque nosotros estuvimos ahí dentro. O sea, vos decís, en un momento importante, nosotros... Senadora, escúchame un ratito. Decime desde el inicio cuál es la vida, y decime cuál es y la la prueba. De los funcionarios. ¿Y cuál es la prueba que tanto Escúchame Efraín todo, porque representa? mira, vos parece, me encanta y ojalá que te siga contratando, porque el caso de Rodrigo es un caso de terrorismo de Estado, mejor documentado en la época de la democracia. Porque eso que ocurrió dentro del PLRA, ni el dictador se animó a hacer. Y este remedio de dictador, con sus monjes negros como tu cliente, hace. Este caso se llama, es una ejecución extrajudicial, así que vas a seguir siendo mucho tiempo, ¿verdad?, abogado. Porque acá lo que no va a ocurrir, ni José Ortiz, ni Cartes, ni estos fiscales cartistas, es que nosotros dejemos esto. ¿Entendés? Porque lo que ocurrió, como vos mismo decís, y no solamente lo que vos decís, Santiago, es decir, a ver un poco, te habla una persona que estuvo en manifestaciones antes de la dictadura y después. Frente al Congreso han habido las mayores manifestaciones, ese es el lugar de manifestación en el Paraguay. Nunca ocurrió esto, nunca ocurrió. Hubo una orden de desalojar el resguardo del Senado. Y vos ves, entonces, obviamente, yo quiero saber quién dio esa orden. Y esa orden tiene que ver necesariamente con quienes en ese momento estuvieron comunicándose. Con el comandante de la policía, con el ministro del Interior, porque esas llamadas de José Ortiz suponen casi un ministro de facto. No puede ser. ¿Cómo puede ser que el presidente del Congreso no pudo hablar con el comandante de la policía y resulta que este tabacalero habló 16 veces y peor todavía? Perdóname, José, vos podés estar muy preocupado, yo fui directora de clínica, es así nomás. Y cuando vos estás en una crisis, ¿verdad?, por ejemplo, y cualquiera, si te llama de onda, quiero saber qué pasa, te llamo enseguida, chao. No estás contestando 16 llamados en el medio de una crisis de la República y menos todavía devolviendo. Entonces, tu historia de que llamó como un empresario independiente preocupado no anda, porque si fuese una llamada, genial, estuvo preocupado José Ortiz, pero 16 llamadas, ¿verdad?, y que el otro le responda y le conteste, denota subordinación. O sea, Sotelo estuvo perdiendo el tiempo, porque en lugar de decir, yo a la segunda le decía a Ortiz, tomate un tranquinal y dormite, porque me estás molestando cuando yo estoy trabajando para hacer esto y esto. Entonces, es injustificable y yo creo que todo el mundo sabe que en el medio de una crisis no puede estar un empresario independiente llamando 16 veces, 20 veces, ni 4 veces. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa le doy la palabra al abogado de José Ortiz. Hacemos una pausa, 21:40, venimos, estamos en vivo. Tengo la respuesta pendiente del doctor José Almada antes de la pausa, pero Enrique, nosotros le preguntamos a un ex fiscal general del Estado y abogado, el doctor Oscar Germán Latorre,
¿Cómo un hombre que utilizó tanto el tema de los cruces de llamada en su momento, después vamos a hacer un recuento si nos da el tiempo de en qué ocasiones se utilizaron los cruces de llamada, qué es lo que hoy piensa respecto a estos cruces que se dieron y básicamente qué fue lo que nos dijo? Así es, fíjense lo que dijo Óscar Germán Latorre. Como decía Santi, tenemos otros casos donde incluso él tuvo participación, donde estos fueron elementos contundentes para resolver el caso. Sin embargo, en esta oportunidad, Óscar Germán Latorre piensa algo distinto, fíjense. Doctor, ¿qué tan válido es el cruce de llamadas como elemento probatorio, elemento de convicción dentro de un juicio? Bueno, que depende mucho de si esos cruces de llamadas tienen alguna relación con el hecho que está siendo investigado. Creo que hay que ser muy prudente con este tema, porque ese día todos nos preocupamos, ¿verdad? José Ortiz es una persona que está dentro de la estructura del presidente de la República. Yo creo que es natural que haya hecho llamadas al comandante. Yo mismo hice llamadas. Si se buscan, van a encontrar mis propios números. Cuando uno presenta cruces de llamadas en un juicio, sí, ¿qué elementos deberían ser complementarios a esto a modo de que sea justamente un elemento probatorio de convicción? En primer lugar, ¿qué es lo que se pretende probar con esos cruces? Que hubo contactos entre José Ortiz y la policía, entre Luis Canilla y la policía, y no, la verdad que no recuerdo más quiénes estaban figurando en el cruzamiento, ¿verdad? Pero con esos cruzamientos, que yo creo que pueden ser perfectamente posibles, se pretende demostrar una versión que es un cuento para un libro. Hablan de que la policía entró ilegalmente y resulta de que si la policía no entraba, yo no sé en qué circunstancias podría hacerlo, porque ahí se trataba de un caso de clarísima flagrancia. Y estaban autorizados por el artículo 188 del Código Procesal. Tiene que estar probado que un hecho punible existió, ¿verdad? Y estos cruzamientos tienden a llevarnos o introducirnos en el debate de que hubo un complot del gobierno para no asesinar al chico sino para asesinar al propio Alegre, ¿verdad? Que yo creo que es un disparate mayúsculo. Eso es lo que cree y lo que opina un ex fiscal general del Estado, el doctor Óscar Germán Latorre. Considera que es un disparate. Y que me quedó una frase del doctor Latorre. José Ortiz es un hombre que está dentro de la estructura del presidente de la República. Es normal que le llame al comandante. También se equivoca Óscar Germán Latorre, como el caso de Vargas cuando dice eso, porque me da la sensación que todos creen que José Ortiz está, como cuando López Perito era el monje negro de Lugo, pero el único que dice, no soy él, es José Ortiz. Pero la situación de amistad entre José Ortiz y el presidente de la República es innegable, eso jamás se va a negar. Claro, una cosa es la amistad y otra cosa es la incidencia y la injerencia. Las pruebas de incidencia que tanto se mencionan no existen. Claro, pero cuando él dice, es normal que le llame al comandante, es un hombre que está dentro de la estructura del presidente de la República, está en su estructura amistosa, pero no está en la estructura de Estado. Claro, pero yo lo que estoy entendiendo es que se quiere confundir una cuestión de amistad y una cuestión política. José Ortiz le llama, como ciudadano, le llama a consultar al comandante de la Policía Nacional qué estaba pasando en ese momento histórico del país. Estamos hablando de 19 horas y eso iba cambiando porque comenzó con el pote, se estaba quemando el pote de basura sobre la calle
Independencia, al costado del el Congreso, después se arrancan las verjas, después se rompen los vidrios, después se quema. Hubo una secuencia histórica. O sea, que él le tenía que andar rindiendo cuenta a José Ortiz. Tengo un minuto y medio para cada uno. Entonces esa es la situación, pero quiero contestar. Yo no tengo ninguna historia jurídica, yo tengo pruebas reales, senadora, yo te quiero aclarar. Pero y el criterio de usted, con mucho respeto, me mantengo en un criterio político conveniente y subjetivo, que es una agenda política. Te pregunto. Pero claro que es una agenda política, descubrir ya que la verdad yo tengo del Ejecutivo yo tengo paralelo. un minuto. Bueno. Usted, yo no te niego, o sea, que no me diga que estás descubriendo Efraín, que tengo una agenda política porque tenemos una agenda política. Entonces es algo fundamental y quiero que contesten en cámaras, porque es súper delicado lo que dijo Efraín Alegre, con quien ustedes tienen mucho trato. Él dice, nosotros estamos haciendo la investigación y tenemos pruebas concretas con nombre y apellido de los oficiales de la policía. Sí. Uno, dice, estamos trabajando y con todo lo trabajado tenemos investigación y tenemos pruebas de lo que estoy diciendo. Te pregunto, ¿qué pruebas tienen? ¿Hay nombres? ¿Hay Pero apellidos? crees que yo soy tonta, estoy casada con un abogado, ¿verdad? La carpeta fiscal no es para todas las partes. Yo no tengo acceso a eso, así que yo no te voy a decir. Pero te voy a decir más una cosa, te adelanto que vas a tener un buen pasar en tu vida, porque este caso se va a llevar hasta el final. Yo no necesito este caso para tener un pasar. Yo estoy muy bien, estoy acá, tranquilo. vos vas a ser abogado de todo este yo con grupo. Convicción. Yo te digo con convicción. Todos estos monjes negros van a ser procesados, entre ellos tu cliente, por todo lo que ocurrió. Deberían estar siendo investigados. Si José Ortiz no tiene nada que ocultar, que vaya y que pide que investigue. Es una irresponsabilidad, monjenegro, porque te hago una pregunta y salís por la tangente. ¿Qué elementos tenés? No te voy a decir nada de la carpeta. No quiero saber nada, pero Efraín Alegre sí tenía una sola prueba como ciudadano paraguayo, no como esposa de abogado, senadora. Él, Efraín Alegre, como abogado tenía que aportar, no tiene nada, y es una falsedad, es una mentira. Mira, yo no me voy a meter en tu querellita, porque vos estás ahí, tipo, ¿sabes qué? Me das pena, José, le pareces a Carter leyendo el teleprompter, lees así una cuestión espectacular, pero nosotros estamos en otra historia. Entiendo tu papel. Nosotros acá estamos hablando de terrorismo de Estado, de una ejecución extrajudicial. Porque evidentemente tener una agenda súper política y no tenés conocimiento jurídico y venía a confundir. Pero claro que soy médica. Pero venía a hablar de hechos, venía a hablar de pruebas. No, yo te vengo a decir lo que yo viví dentro del Congreso. Pero es otra historia. No, escúchame un ratito. A mí vos no me vas a desviar con tus historias, ¿verdad? Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué en el momento en que se estaba incendiando el Congreso, el señor José Ortiz se pasó molestando al comandante de la policía? Contestame esa pregunta, por favor, porque una cuestión es molestar al comandante y otra cuestión para es mí una estuvo cuestión ordenando, delictual. te cuento, yo asumo eso. Molestando dijiste. No, ahora te digo. Cambiás. No cambio. No, pero hablaste de molestar. Les agradezco a los dos por venir. Espectacular, pero te digo una cosa. No le pudiste explicar ni a Santiago ni a la ciudadanía por qué. Pero abiertamente te pregunto la prueba y no sabes decir. Mucho por estar con nosotros. No sabes decir las pruebas que tenés, José, que tiene Efraín. Gracias por venir. Gracias. Muy amable. Ya se presentará. Nos encontramos en breve, ya venimos. Son las 21:58, momento de ir despidiendo, Enrique, esta edición de AM. Nos quedaron muchas cuestiones todavía por hablar y por debatir, pero ya vamos a dar continuidad en la próxima semana. Así es, y atentos a las redes sociales de AM, en Facebook, también nuestro canal de YouTube y en Twitter, @algoandamalpy, porque hay material y hay contenido que vamos a ir difundiendo en la semana también. Así es, a todos gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana. Ahora vienen los deportes, con Olimpia, ¿qué pasó? Olimpia, sí, 3-0. 3-0. Volvió Willy Mendieta y metió un gol. Volvió la magia, decían algunos. Sí, volvió el fútbol para mí. Bueno, nos encontramos el próximo domingo, 20:30, a través de Telefuturo. Buenas noches para todos.